Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer entonces solamente los versículos 21 al 23, pero recuerden que todos estos mensajes hacen parte de esa porción de Mateo 7, 13, 27. Y hoy vamos a hacer énfasis en los versículos 22 y 23. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 21, para recordar lo que fue el énfasis de hace 8 días. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre eternamente, Padre Celestial. Gracias por la bendición de este día maravilloso, Señor. Y nos bendice, Señor, dándonos la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Padre Celestial. Y acabamos de pasar un momento maravilloso, Señor. Pudimos entonarte cánticos de adoración y de alabanza, Señor, y a través de ellos expresarte toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Y ahora nos disponemos, Señor, a recibir tu enseñanza, tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo ministrando en todos nosotros, Señor. Permite, Señor, recibir tu enseñanza, permite interiorizarla, permítenos, Señor, vivirla, hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. A partir de estos versículos 22 y 23 del capítulo 7 de Mateo, el Señor nos quiere hoy transmitir una enseñanza maravillosa, y es que lo importante es que Jesús me conozca. Interioriza ahí ese mensaje que el Señor te quiere decir. Léelo para ti. Léelo. Lo importante es que Jesús me conozca. Tremendo esto. En ese versículo 21 que estuvimos entonces recibiendo hace 8 días, el Señor nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero entonces continúa ahí diciéndonos en el versículo 22, ojo, muchos me dirán en aquel día, ojo, muchos me dirán en aquel día, y vuelve, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice ahí el Señor en el versículo 23, nunca os conocí. ¿Nunca qué? Nunca os conocí. Tremendo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tremenda esta. Estos dos versículos son profundos y son contundentes, hermanos. Yo no sé si usted se estremece al escuchar estos dos versículos, porque ahí como que muchos de nosotros nos vemos reflejados ahí. ¿Y cómo inicia el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, de aquel día se refiere.
¿A cuál día se refiere? ¿Ah? Juicio. Eso da la connotación de juicio. En el juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Y empiezan entonces a exponerle todas las obras, los trabajos, lo que han hecho. Tremendo esto. Pero miren, ¿cuál es nuestra permanente recomendación a las personas cuando conocemos a alguien y queremos saber si esa persona es cristiana o no? ¿Qué expresiones utilizamos? Ayúdenme. ¿Cómo le preguntas tú a una persona si es cristiana o no? Pues puede ser directamente, ve, eres cristiana. Pero hay una expresión que es muy común. Le dice, no, porque ese Señor te bendiga, digamos que es un deseo, pero es una pregunta que hay que hacerle. De pronto se le dice, ve, ¿conoces? ¿Cómo dices? Eso, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces de Cristo? Es una expresión común que todos la utilizamos. Pero, ¿saben una cosa, mis hermanos? Eso no es verdad. Eso no debe ser lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante? Es que Jesucristo te conozca. Miren qué gran diferencia. Y cómo hemos manifestado que la iglesia nos hemos equivocado. O sea que el tema es si yo conozco de Cristo, o si yo conozco a Cristo, o el tema es si Cristo me conoce a mí, de acuerdo a esta porción. ¿Qué fue lo que manifestó Cristo? ¿Nunca qué? Ajá, entonces, ¿qué es lo más importante? Que Cristo me conozca. No yo conocer de Cristo, es que Cristo me conozca. Miren, vamos a ejemplos bien sencillos. Yo me voy para el Palacio Municipal de acá, me voy para la Alpujarra. Y entonces yo sé que me van a dejar entrar porque yo llego y digo, vea, es que yo conozco al alcalde. ¿Cierto que todos los vigilantes me dejan entrar? No. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que yo conozca al alcalde, para que me dejen entrar. Entonces no me dejan entrar. Pero si sale, por ejemplo, el alcalde y dice, un momento, yo conozco a ese señor, yo conozco a Carlos, déjelo entrar. ¿Me dejan entrar? Claro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es que Jesús te conozca. Eso es lo más importante. Y miren cómo nos va cambiando como la cosmovisión de todo esto. Y nos va haciendo caer en cuenta esta porción de muchos errores que vamos cometiendo en nuestra vida cristiana. Entonces, ahora que tenemos claro esto, yo te pregunto, ¿Jesús te conoce? Tremendo interrogante, ¿no? Benjamín, ¿Jesús te conoce? ¿Te conoce Jesús? Ese es el gran interrogante. Pero eso es lo que nos tenemos que asegurar, que Jesús me conozca. Miren la reflexión tan profunda a través de un mensaje como este. ¿Jesús te conoce? Observen cómo el Señor Jesús describe a la persona desconocida de aquí, a esta persona perdida de estos versículos. ¿Qué les dice? Apártense de mí. ¿Y qué continúa? ¿Cómo continúa, Benjamín? ¿Cómo continúa ahí el versículo? El Señor les dice, apártense de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y cuando uno va a esa palabra que utilizó Jesús, esa palabra griega utilizada por Jesús, lo que está describiendo Jesús es a una persona sin ley, a una persona que obra sin ley, a una persona que está sin ley, una persona que
digamos que en su vida ha estado en la ilegalidad, que ha estado en la iniquidad, que ha estado en la impiedad, que ha estado en la anarquía, a una persona que ha estado en el desorden en toda su vida. Esto es lo que significa toda la frase de Jesús expresada cuando es traducida, digamos, con precisión. Una persona que ha vivido toda su vida entonces en desorden, iniquidad, anarquía, maldad. Por lo anterior, hermanitos, yo quisiera decirte de la forma más amorosa, y saben una cosa, yo quisiera estar al lado de cada uno de ustedes para abrazar a cada uno de ustedes mientras les estoy manifestando lo siguiente. Jesús le dirá a los que practican maldad: apártese de mí. Jesús le dirá a los que practican iniquidad: apártate de mí. Jesús le dirá a los que andan en desorden, en anarquía: apártate de mí. Tienes que tener eso muy claro, hermanito. Lo que te dirá el Señor si tienes una vida de maldad, de iniquidad, de desorden, de ilegalidad. Pero también le dirá a los que se dicen ser sus discípulos, aquellos que confesaron que Jesús es el Señor, pero que viven o vivieron como si nunca les hubiera dado una ley para obedecer, les dirá: apártense de mí. Así manifiéstense sus discípulos, pero que vivan como sin ley, una ley sin obedecer. Aquellos que le manifestaron: ve, caminamos contigo, Señor. Aquellos que manifiestan ser cristianos, pero que vivieron en la ilegalidad, en la iniquidad, en la impiedad, Jesús les dirá: apártense de mí. Y tristemente, hermanos, tristemente, la anterior descripción que acabamos de hacer corresponde a la gran mayoría de los cristianos en general. Esta descripción corresponde a la gran mayoría de los cristianos evangélicos modernos alrededor del mundo. Yo no sé si usted se hace parte de este grupo que yo acabo de describir, se hace parte de ese grupo. Pero la realidad es que la iglesia de hoy, la iglesia en general, la iglesia cristiana, está pasando por estos graves problemas o graves pecados. Dicen caminar con el Señor Jesucristo, pero viven como vive el mundo. Ese es el problema y lo tenemos que aceptar. Miren, si alguien comienza a hablar hoy en día, para que nos vamos dando cuenta que sí es una realidad, si alguien comienza a hablar de ley, si alguien comienza a hablar de mandatos, si alguien empieza a hablar entonces de principios bíblicos que nos ilustran entonces lo que se supone debemos hacer y lo que no debemos hacer, que se supone que nos dice cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, entonces, ¿cómo nos tildan? Fanáticos y ilegalistas. Ya no se puede hablar de la palabra, ya no se puede hablar de principios bíblicos.
Ya no se puede hablar de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, porque nos señalan entonces de legalistas, una iglesia legalista. Ese pastor es un legalista. Pero mi papel, mis hermanos, y el papel de todos nosotros es mantenernos pegados a la palabra del Señor. Pero Jesús dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero vivían como si nunca les hubiera dado un manual, como si nunca les hubiera dado una ley. Por eso les dijo: hacedores de maldad. ¿Saben? La realidad del cristianismo moderno en general, la realidad del mundo cristiano de hoy, mis hermanos, consiste en que pasamos la puerta. Es decir, aceptamos a Cristo y gritamos: gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero luego, ¿qué? Vivimos como vive el mundo. ¿De qué vale eso? La misma porción nos lo ha dicho: hay una puerta estrecha y hay un camino angosto. Entonces podemos llegar a las iglesias, hacer una oración de fe, decir Señor, Señor, decir que somos cristianos, pero pasamos a vivir como vive el mundo. ¿Qué valor tiene eso? Y eso es lo que está pasando. Por eso les digo yo que en términos generales la mayoría de los cristianos del mundo de hoy está viviendo como vive el mundo. Pero de acuerdo a esta porción, ¿qué le dirá el Señor entonces en aquel día? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Tremendo esto. Entonces, se puede aceptar a Cristo, se puede ir a una iglesia, se puede hacer una oración de fe y luego vivir como vive el mundo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué eres? Respóndete, ¿qué eres? ¿Eres un cristiano? ¿Eres un cristiano genuino? ¿Eres un cristiano verdadero? Recuerda que todas estas predicaciones en el fondo es la conclusión a la que tenemos que llegar. ¿Eres realmente un cristiano genuino? Y quizás algún día comprendas y camines por el camino correcto. Quizás algún día reflexiones y camines por el camino angosto. ¿Saben, hermanitos, qué ha pasado con el mal testimonio de toda la iglesia? ¿Qué ha pasado con nuestro mal evangelismo? ¿Sabe qué ha pasado? Tenemos muchos niños en la iglesia en general, y esta no es la excepción. Muchos niños que han pasado por la escuela bíblica y han recibido todas las enseñanzas. Y entonces inicialmente podríamos decir, bueno, esos niños son salvos. Están yendo a la iglesia, están recibiendo enseñanza bíblica. Podríamos decir, son salvos. Sin embargo, todos estos niños van llegando, van creciendo en edad, llegan a los 15 años, llegan de pronto a los grados más altos de la secundaria, llegan quizás a la universidad y entonces entran al mundo, conocen del mundo y viven como vive el mundo. Inclusive podríamos decir que viven como demonios. ¿Qué pasa? Es una realidad, mis hermanos, de la iglesia en general. Y créanme que esta iglesia no es la excepción. La mayoría de las iglesias cristianas hoy adolecen de grupo de jóvenes.
precisamente por el fenómeno que estamos exponiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Vamos a continuar como estamos, como vamos. Vamos a reflexionar y vamos a tomar decisiones ante el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces esos niños que se levantaron en una iglesia, que recibieron enseñanza, que luego entonces conocieron del mundo y que viven como el mundo y que conocen quizás el mundo y que viven como demonios o conocen demonios, sí. Se apartan de la iglesia y cuando cumplen 30, 35, 40, como que recapacitan y vuelven a la vida del Señor, vuelven a lo que podríamos decir de acuerdo a la porción de la palabra, al camino correcto, al camino angosto. Entonces, puede que en ese regreso apenas entonces acaben de ser salvos y que entonces antes no lo eran, pero aún necesitan demostrar que esto es una verdad en ellos. ¿Con qué? Con su comportamiento, con su estilo de vida, con su testimonio. ¿Saben algo, hermanitos? El cristianismo es algo más que solo decirle a las personas que son salvas porque reconocen que Jesús es el Señor. El cristianismo es algo más que eso. ¿Y saben por qué es algo más que decirle a las personas que reconozcan a Jesús como su Señor? Porque es que Satanás reconoce a Jesús. Los demonios reconocen a Jesús. ¿O me dicen que no? ¿Qué pasó en Marcos capítulo 5 por allá en el endemoniado gadareno? ¿Qué pasó? Iba Jesús y había un endemoniado y cuando observa a Jesús, el mismo demonio le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Entonces Satanás reconoce a Jesús, los demonios reconocen a Jesús. Entonces en todo esto que estamos exponiendo, pregúntate, ¿está tu vida en un proceso de cambio? ¿Está tu vida en cambio? ¿Está cambiando tu vida? Pregúntate. ¿Ha cambiado tu vida en este proceso, en este caminar cristiano? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te conoce Jesús? Esa es la pregunta, esa es la reflexión que te debes llevar hoy. ¿Te conoce Jesús? Porque es que vuelvo y repito, lo más importante es que Jesús me conozca. Te conozca. ¿Te conoce Jesús? Hermanito, yo te animo con todo mi corazón a que te asegures que Jesús te conozca. Yo te animo con todo mi amor y con todo mi corazón que te asegures que Jesús te conozca, para que nunca escuches de Jesús esta frase que te va a retumbar y que de pronto Jesús te diga: no te conozco. Asegúrate que Jesús te conozca para que nunca jamás vayas a escuchar de Jesús esa expresión que te diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tremendo esto. Entonces asegúrate que Jesús te conozca. Iglesia, este mensaje es bien importante y especialmente es un mensaje de mucha reflexión. Ojo, para aquellos que aparentemente se creen creyentes genuinos. ¿Me está escuchando, hermanito y hermanita? Este mensaje de mucha reflexión, una reflexión profunda para muchos cristianos o creyentes que se creen genuinos y que incluso, ¿qué hacen? Hacen lo que hacen estos de la porción,
apelan, mis hermanos, a las actividades en las iglesias o en la iglesia. Ay, Señor, no trabajé tanto en la confraternidad de Laureles como le dijeron estos de la porción. O les ponen al Señor Jesús todas las actividades carismáticas o todas las ayudas que le hacían a los necesitados. Este es un mensaje muy, muy, muy importante para este tipo de personas. Ojo, que se creen cristianos genuinos y que les ponen al Señor todas las actividades que hacen en la vida cristiana. Pero ¿saben algo, hermanos? Estos aparentes creyentes resultan no tener una verdadera relación con el Señor, ante quien le manifiestan ser su Señor y le especifican entonces todas las obras realizadas. Una relación personal con Jesús para que Él te conozca. ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Qué tipo de relación tienes tú con el Salvador? ¿Una relación personal y directa? Entrar al reino de los cielos, hermanos. Entrar al reino de los cielos depende del reconocimiento de Jesús. Y consiste entonces en estar con Él y tener una relación personal con Jesús. Entrar al reino de los cielos depende ¿de qué? Que Jesús te conozca. De eso depende. Y ese reconocimiento de Jesús depende de que tengas una relación personal con Él. ¿La tienes? Esto es para que tomemos decisiones, mis hermanos. Esto es en serio, esto va en serio. Y si no la tienes, es el momento de tomar decisiones y de empezar, de iniciar una verdadera relación con Cristo. Para que Él te conozca en realidad. Porque esa es la idea. Lo más importante es que Jesús te conozca. Y este interrogante, llévatelo, que con solo que te lleves este interrogante en el día de hoy, el Señor quedará muy contento, pero que reflexiones y que tomes decisiones. ¿Te conoce Jesús? ¿Te conoce Jesús? Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Oh, Señor, qué equivocado, Señor. A veces transitamos en este caminar cristiano, Señor. Tan enfocados, Señor, en que te conocemos. Yo conozco del Señor. ¿Conoces tú del Señor? Expresiones que a diario las utilizamos, Señor. Cuando lo verdaderamente importante es que, oh Salvador, lo importante es que tú nos conozcas, lo importante es que tú me conozcas, Señor. Para que aquel día, cuando te digamos, Señor, Señor, tú entonces nos abraces, nos des la bienvenida y te agrades de nuestra presencia, te agrades de mi presencia. Señor, yo no quisiera escuchar esa respuesta tuya para estos aparentes creyentes, Señor. Yo no la quisiera escuchar, Señor. Yo no quisiera escuchar de ti, no te conozco, no, Señor.
Por eso a partir de este momento, Señor, yo me voy a encargar, voy a tomar decisiones para vivir como tú quieres que yo viva, a acatar tu ley, Señor, tus mandatos. Yo no quiero que tú me describas como un hacedor de maldad, no, Señor. Yo quiero que tú me describas como un hijo tuyo. Yo quiero que tú digas, déjelo entrar porque yo lo conozco. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendícelos con toda bendición tuya, Señor. Y permite que esta enseñanza llegue a sus corazones y tomen decisiones respecto a la relación contigo, Señor. Una verdadera relación contigo, para que tú los conozcas, para que se aseguren que tú los conoces, Señor. Que tu Espíritu Santo los esté guiando. Que el Espíritu Santo, Señor, les esté dando el valor, el poder y la decisión de caminar contigo por el camino angosto, de que tengan una verdadera relación personal contigo, Señor, y a través de esa relación que tú los conozcas, oh Salvador nuestro. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Padre. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Te damos gracias por tus enseñanzas. Y una vez más, Señor, no queremos transitar por un camino como sin ley, Señor, no. Tú eres nuestra ley, Señor. Y queremos hacer tu santa y divina voluntad, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.